favorito, porque todo su podcast es el más favorito. ¿Cómo anda mi queridísimo flaco? Estimado Walter de Hermosillo, Sonora, México, para el mundo, estamos encantados porque ahora sí estamos de mantener largos, literal. Es súper largo. Sí, güey. Para No sé iniciar cómo una- explicarlo, ¿no? No sé, yo la neta, fan desde Sí, chiquito. todos, güey. Creo que Sí, todos ¿no? hemos escuchado alguna crónica o algún escuchado o visto algún programa Digamos que deportivo. es un sueño cumplido este día. Así es. Tenemos al señor Oscar Soria. Venga. Walter, José Luis, muchas gracias. Un gusto, un placer, con mucho gusto para platicar de béisbol, obviamente. De béisbol y... Bueno, no nada más béisbol, me imagino, pero mayormente Pues, béisbol. es que el béisbol es parte de nuestra cultura, pero sí queríamos tenerlo aquí principalmente porque lo admiramos y porque pues queremos saber más de su vida, ¿no? Cómo Con mucho ha gusto. sido llegar hasta estas instancias donde ya ahorita pues ya lo ven en la calle y le piden una foto, un autógrafo o simplemente grábame un audio, ¿no? Para mi papá, mi Sí, mamá, alguien, fíjate, ¿no? sí, de cumpleaños o Qué cosas curado, así. ¿no? Que ahorita nos contaba sí. una anécdota, ¿no? Ah, sí. De un teléfono roto ahí, Sí, pero sí. con la foto. ¿ah? En la foto valió la pena. No creo que haya valido la pena. No creo que haya valido la pena, pero bueno, sí que le da mucha pena a uno, pues, se le cayó el teléfono, se le De quebró. la pena, de haber sido uno de la vergüenza. Híjole, pues, sí. O a lo mejor de la admiración o del gusto. Oh, mi amor, se me roló el teléfono. ¿no? En fin. Oscar, nacido en Tijuana, criado en Hermosillo, por Es allá, sonorense, por los 1970. 1970. Es 70, sí. ¿Y, Muy buena y, época. y cuándo se vino para acá, para Hermosillo? Inmediatamente, de hecho, no cumplí el año y mi familia se trasladó a Hermosillo. Son de Sonora, mi familia, mis padres. Mi padre de Hermosillo, mi madre de un lugar que se llama Punta de Agua, por ahí por La Misa, Palo Verde, Ok. San Marcial. Puedes entrarse pasando la Colorada también. Está más cerca de Guaymas. Está más cerca de Guaymas, Empalme, Ortiz, por ese sector, mi madre. Entonces, la cuestión del trabajo llevó a mi familia, a mi papá a Tijuana. Ahí nacimos mis dos hermanas mayores y yo. Ya la pequeña nació aquí en Hermosillo. Entonces, pero el 71, antes de que yo cumpliera un año, se trasladaron a Sonora y anduvieron en diferentes partes, mayormente Hermosillo, pero también en Guaymas, en la San Vicente, la colonia San Vicente, en Empalme, en La Yorda. Y sí tengo recuerdos de eso, porque llegamos a vivir en otras casas aquí en Hermosillo. Yo recuerdo, creo que de Empalme para acá. ¿Cuántos años tendría más o menos? 4 años. Sí, incluso fíjate, de los recuerdos así de la niñez que tengo, una persona que me llegó a preguntar, iba, pues en aquella época, con tanta confianza que tenían los padres, a lo mejor de que no había maldad, de que no había tanta violencia, de que no había tantos robos, que lo sabía seguramente, pero que yo a los 4 años, pues iba a la tienda 3, 4, 5 cuadras de esta casa. Y recuerdo muy bien cuando me pregunta alguien, ¿cuántos años tienes? Y yo hice así, ¿no? Hice así. Pues fíjate de los recuerdos que tengo De esos de vagos la recuerdos que le infancia. quedan a uno. Sí. O sea, imagínate caminar 4, 5 cuadras. Más o menos, 4. ¿Quién envía a sus hijos hoy 4 años. a los 4 No años? te dejan ni salir solo, ni de grande. ya. Sí, fíjate. Sí, yo otros recuerdo tiempos. también a mí, o sea, pues, y todavía me tocó, también así andar yo creo que eran 5 o 6 años, había una colección de Coca-Cola que se llamaba Yelocos, Sí. no sé si le tocó. Va a volver a salir, ¿eh? Ajá, y me acuerdo que yo iba a uno de los primeros Oxxos de aquí Hermosillo, que está por aquí por el Boulevard Progreso, donde está Vías del Real. También me iba caminando, soy chiquito. De aquí Y a la no Soli. había problema porque ni siquiera había tantos carros tampoco. Exacto. Yo tomaba el camión a los 9 años Ajá. para ir al béisbol, de hecho. O sea, desde joven béisbol. Sí. Lo llegó a jugar el béisbol. Sí, ¿Qué posición jugaba usted? diferentes mucho, me gustaba mucho de catcher. Me tocó una generación muy buena, entonces pues me mandaban a jugar con un año menor que yo, ¿no? Ok. Y ahí sí me podía cachar, ¿no? Digamos que estuvo en ligas amateurs. Sí, infantiles, juveniles. Lo último que me tocó jugar fue en la universidad. Hicieron equipo en la Universidad del Noroeste, los Jaguares, los primeros años de béisbol, porque en el básquetbol sí tenían tremendos equipos en la Universidad del Noroeste. Entonces, ahí me tocó los últimos años, hace rato. Cuando entró al Salón de la Fama Sergio Valencia, que es un entrenador de gran trayectoria, Es el retirado, papá de Ronnie, de Ronnie el anotador, Sí. y de Víctor, De Víctor, sí, Víctor sí, Valencia, lo sí. No, de una familia muy beisbolera. Cuando entró don Sergio al Salón de la Fama debió ser
en el 2004 más o menos, 2005, y yo pues ya hacía rato que había jugado mi último partido. Hicieron un juego de exalumnos de Sergio en el Choyalito, en el Mundialistas Hermosillenses. Y pues ahí te voy, ¿no? Y como jugaba catcher, me dieron chance de cachar y me sentí muy bien. Pues iba por un inning nomás, no, cacho 2, cacho 3 y no. Todo el juego, ¿no? Pero verás la siguiente semana, los siguientes 15 días, ¿cómo anduvo? Dolorazo. Sí, pasa, no pasa. Bueno, vamos a empezar. Usted es contador público. Uh-huh. Ahorita nos cuenta que desde niño pues fue pelotero, siempre le gustó. ¿Por qué se decidió entonces por ser contador y no irse más por el lado de ser un profesional del béisbol? Pues es un pasaje un tanto a lo mejor decisivo, complicado, donde el camino me llevó a los medios de comunicación y me dediqué a esto, pero sí en un inicio, yo diría que mayormente la razón por la cual estudié contador público es que el plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación como que no me llenaba. Yo estoy en esto por el béisbol. Hasta la fecha. Básicamente... No, hoy soy aficionado de la fotografía, pero en aquel entonces yo decía, no, fotografía, en aquella época vi el plan de estudios y decía, no me voy a encontrar en esto. Y tuve la bendición de que la familia de mi padre tenían el negocio de la escuela. Precisamente estuve becado toda mi vida en escuelas particulares gracias a la familia. Y un primo que ya estaba metido de lleno en la contabilidad ahí del grupo, Remigio, me dijo, métete a contabilidad. Y sí me gustaba lo de la contabilidad de los números. Siempre fui fan de los números. Entonces, métete a contabilidad, me dijo. Y así, mira... Aquí va a haber trabajo. Aquí va a haber trabajo. Que es la tirada de todos, ¿no? Es una bendición. Entonces, me metí a eso. Y ya había estado en las transmisiones desde el 88. Ahí entré a la universidad del 89. Soy del 89 en adelante ahí en la universidad. Ya estaba en la televisión, pero muy esporádicamente. Pero como a los 2 años de estar en la universidad y que me daban la oportunidad de estar como auxiliar ahí en la caja, llevando lo que tú quieras relacionado con la contabilidad, surge esta oportunidad en Telemax. Y sí que estuvo buena la decisión. Pero ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo le llegó la oportunidad? A raíz de que iba en los inviernos a transmitir juegos, comentando únicamente, pues me empecé a relacionar con gente de Telemax. Y cierta vez se enferma José de Jesús Ruiz. Saludos. Y el gran Pepe Chuy. Y ahí dijeron, ¿a quién le hablamos? No tenemos. En ese tiempo, ¿quién estaba? ¿El Curbón de Ametro? Sí, pero don Carlos Andrés Vázquez, sí, estaba en la crónica, sí. Okay, pero yo me refiero a los espacios de noticias y deportivos de Telemax. Se enferma Pepe Chuy. Entonces dicen, oye, necesitamos a alguien que lo supla. Alguien lo podía suplir ahí, pero dijeron, alguien de planta, alguien que esté ahí. Y así es como surge la oportunidad y la decisión tan difícil. Porque me tuve que salir. Tuvo que dejar la contabilidad. Tuve que dejar la contabilidad. Y es un pasaje, sí, para mí en aquel entonces, sobre todo, y los siguientes años, un tanto difícil. Hoy lo recuerdo, porque hasta habló conmigo el profesor Soria, don Horacio Soria Larrea, mi tío, que me apoyó muchísimo, y toda la familia, en lo que es el estudio. Y sí, dices, ay, mi tío me está diciendo, sí, está seguro, está seguro como ese camino. ¿No? Y quizás tenía razón, ¿verdad? Oye, aquí ya está, piénsala bien. Pero sigue la pasión por esto y la juventud, te atreves a muchas más cosas de lo que te atreverías a esta edad ya que tengo, ¿no? De los pasos, y más que yo siempre me he considerado muy conservador. Entonces sí, me animé, me metí, me salí de la contabilidad y bendito Dios, se abrieron las puertas, porque es que también estaban... ¿no? Hice casting, sí. Es que están entrando a una de las principales televisoras de la República Mexicana que tenía proyección, alcance en muchísimos estados de la República Mexicana, que estaba en el satélite, no sé si Morelos o Solidaridad, no sé, te podían ver en muchísimas partes, y tenía los juegos de los Naranjeros de Hermosillo. Que era su tirada. Desde tiempo yo creo que a lo mejor fue su tirada, ¿no? Entonces ese fue el momento, no digo que fue fácil la decisión, pero sí me impulsó más el gusto por el béisbol. Y comentó ahorita que un poquito antes usted ya hacía pues transmisiones de los juegos, ¿o qué era lo que hacía? ¿Reportajes?
¿Cómo hacía eso si usted estaba estudiando contabilidad? O sea, ¿cómo se le dio la oportunidad de entrar a los estadios, hacer reportajes y todo eso? Sí, mi padre estuvo ligado a los medios de comunicación. Gilberto Soria Larrea fue locutor por muchos años. La razón por la cual nacimos en Tijuana es que se fue a trabajar a Tijuana, a la radio del señor Mario Marcos Mayans. Los laboratorios Mayo, recuerdo, era lo que me dice mi madre, era la empresa. Entonces, eso me facilitó mucho también en torno a hablar con don Carlos Andrés Vázquez Castro. Simplemente una oportunidad, se me da la oportunidad nomás de estar ahí. Obviamente pasaron... estar ahí, ¿no? Sí, con eso tenía, ¿verdad? Y me empezaron digamos, a dar la confianza porque, pues también, pues yo anotaba juegos de béisbol desde los 9, 10 años, 11 más tardar. Me fascinaba mucho. Entonces, anotaba el juego, pero también, sí, es que ustedes porque ya están relacionados, pero no sé, por ejemplo, sacar el porcentaje de bateo. ¿Cómo se saca el porcentaje de bateo? ¿Cómo se saca el porcentaje de carreras limpias permitidas? Con todo eso estaba relacionado y en aquel entonces, sin internet, sin computadoras, todo manual, eso sí, pero con a veces calculadora, porque ni para calculadora en ocasiones, a veces todo era manual. Creo que me empecé a ganar la confianza en torno a... Digamos que está un poquito ligado a la contabilidad por los números, ¿no? Pues sí. Quizás. Sí, creo que... Sacarlas. Seré malísimo para unas cosas. No es que sea muy bueno en esto, pero se me da más la cuestión de los números, ¿no? Es que al final del día se ha hecho un experto en estadísticas, ¿no? Fechas, números. Pues es lo que es el béisbol. Y siento con el paso de los años, pues ha crecido y crecido ese terreno de los números, de las estadísticas, para evaluar de un ángulo distinto al pelotero. Usted, a lo mejor usted no es el que sepa esa respuesta, no, pero a lo mejor y sí. ¿Usted sabe por qué los naranjeros le pusieron naranjero? He escuchado versiones, que conste, hay bueno, de hecho, una sola versión, ¿para qué voy a decir versiones? Una sola versión, a lo mejor hay otras, pero de un cronista, Quiralto, casi estoy seguro. No se llamaba naranjero, No, que empezó a nombrarle por la ciudad de los Naranjos, supongo, ¿no? Pero no era cronista de Hermosillo, de otra plaza, y gustó, pegó. Entiendo que en esa época, de acuerdo a los historiadores, era un nombre, pero no lo traía en el uniforme. Los uniformes traían Hermosillo, Obregón, Culiacán, Mazatlán, los tacuarineros, los venados sí, nacen como venados, entiendo que nacen como venados, y pues nacen como queliteros, presidentes, se les llamó, y gustó naranjeros, entiendo, en la década de los 50, a inicios de los 50, y fue hasta los 60, creo, cuando tuvo por primera ocasión el nombre de Naranjeros, aunque ya se le conocían como Naranjeros desde los 50. O sea, que digamos que fue un apodo. Un apodo que se le quedó. Y gustó y con eso se quedaron. Así me sé la historia, sí, ¿no? Sí. Así o sea, no estamos diciendo cuenta. que no sea o que sí sea, sino que esa historia es la que se sabe. El ingeniero Sortillón hizo un gran trabajo en la hemeroteca del Imparcial. Él escribió un libro buenísimo y tiene una página buenísima de la Liga de la Costa del Pacífico. Ahí yo me he metido, me puedo ir a meter a la hemeroteca. Sortillón nos hizo el trabajo fabuloso, facilísimo, y tiene su página de internet y tiene todos los recortes de periódicos de esa época, buenísima, de la Liga de la Costa del Pacífico. Y así es como, digamos, me han entrado más gracias al gran trabajo del ingeniero Sortillón. De la Universidad de Sonora también, entiendo. Sí. Pues ahí está, vaya. Es un dato perturbador. que a lo mejor mucha gente que no aquí le decimos naranjeros y lo que tú quieras, pero no tienen ni idea. Mucha gente cree que porque se da la naranja aquí. Ahí lo leí yo, de hecho, en un recorte del Imparcial de la década de los 50. Y te digo, ahí está en la página de Sortillón. Que pues digo, pone a consultar, no hay más, pues no, la verdad, o quizás lo hay, pero no sé. Yo leí el libro de Don Ángel Encinas Blanco, la historia del béisbol en Hermosillo, buenísimo también este libro de Don Ángel Encinas Blanco. No recuerdo sinceramente, igual y lo trató también ahí, este punto de por qué Naranjeros, pero no lo recuerdo. Que sí, que digamos que cada ciudad tiene como que, pues los Yaquis de Ciudad Obregón, pues ya sabemos por qué, y así no. Creo que siempre ha existido la duda de por qué Naranjeros a Hermosillo, ¿no? Y ahora que están celebrando los 80 años, el 80 aniversario, acaban de sacar este jersey del 80 aniversario y le pusieron detalles, Hermosillo, la leyenda Hermosillo, pero sí en las mangas o en el cuello, no estoy seguro, trae los nombres de los
otros equipos, los nombres de los equipos. Y ese fue otro detalle, porque participé en toda esta campaña del 80 aniversario. Y aquí es muy importante, historiadores. Vamos a ponernos de acuerdo, queremos sacar esto, pero tenemos que, al mismo tiempo, que me digan ahorita y no me lo digan después, ¿no? Vamos como que la justificación de lo que se va a hacer. Según yo es esto y esto otro. No nos adentramos tanto en por qué, cómo, cuándo, pero sí, nombre presidentes, nombre queliteros. Antes son los primeros nombres del equipo. Sí. Y antes la liga también jugaban hasta los Diablos Rojos acá, ¿no? Y así. Ese fue un torneo que hicieron tipo, digamos, serie del Caribe, a lo mexicana, mejor, pero era una sola serie. Había una liga muy buena también, la Invernal Veracruzana, que estaban los Diablos, estaba Poza Rica, bueno, otros equipos del sur, centro del país. Buenísima liga porque pues la calidad de los peloteros que llevaban, uno de ellos Jim Bonin, que fue Salón de la Fama, gran político también en Estados Unidos, pero Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York. Entonces, por un periodo, ciertos años, al final de la Liga de la Costa del Pacífico, ya en los 50s, decidieron enfrentar al campeón de aquí, de la Liga de la Costa, con el campeón de allá. Y era como campeón de campeones. Campeón de campeones, a lo mejor. Mexicano. Y como se jugaba en el mismo periodo, la pelota invernal, pero diferente región. ¿Vale? Entonces, por eso, Diablos, de hecho, uno de los grandes acontecimientos fue un triunfo de Naranjeros. La única final nacional que ganó Hermosillo fue sobre Diablos. Y hay un momento histórico de un pitcher, Jimmy Ochoa, que decidió un partido con cuadrangular, los dejó en el campo a los Diablos. Bueno, total que pasajes. Todo eso es gracias precisamente al gran trabajo realizado por el ingeniero Sortillón y también por un historiador buenísimo que hay en Sonora, don Alfonso Araujo Bojorquez, que ha escrito obras fabulosas de ese periodo del béisbol mexicano. O sea que digamos que el béisbol en México tiene mucha historia, ¿no? Sí. Y digamos que, bueno, no vamos a decir que un deporte es mejor que el otro, porque aquí yo soy fan de los deportes en general, ¿no? Sí consumo más fútbol, la verdad, pero el béisbol no me desagrada, me agrada también. A lo que voy es que, no sé, en el sur y centro de México, pues, el deporte que a lo mejor le dan más importancia o relevancia a los medios es el fútbol. Sí. Pero el béisbol, digamos que tiene una historia aquí en Fíjate México, que en general. En lo personal te lo comento, desde mi punto de vista, todos los deportes tienen su encanto. Si tú ves la Champions, te vas a enamorar del fútbol. Si tú ves la NBA, pues te enamoras del básquetbol, ¿no? Creo que todos los deportes en su máximo nivel te das cuenta de lo bonito que son cuando se juegan precisamente con los mejores deportistas. Y bien jugado. Y bien jugado, sí. Entonces, lo demás pues trata, ¿no? Hacen su esfuerzo, llegar al máximo. Todas las ligas deben de tener su encanto. Obviamente, ya juegan otros factores como las rivalidades de cada circuito, y las rivalidades te las puedes encontrar en cualquier liga, ¿verdad? Hasta en ligas locales. Hay rivalidades. Entonces, creo que todo deporte bien jugado te va a fascinar, me parece. Buen punto. Aquí fomentamos el deporte nosotros siempre, ¿no? Y que vayan a béisbol. Y que vayan al béisbol y que vean béisbol. El primer partido de los Naranjeros que narraste, ¿te acuerdas de ese día? Es que, o sea, que narré, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo cuando me pusieron a narrar, pero no recuerdo qué juego fue. Debió ser como el 92, algo por el estilo. Y tú soñando siempre con, pues era lo que buscabas, como tú comentaste ahorita, pues entrar a la televisión, entrar al béisbol o entrar a los medios, pero que fuera dirigido al béisbol. Uh-huh. Una vez que te llega la oportunidad de, oye, ¿sabes qué, Oscar? Vas a narrar los partidos de los Naranjeros. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Estuviste nervioso? En ese momento quizás ya no tanto, porque estoy hablando como del 92, ya los nervios me parece sí existen de repente, ¿no? Pero no se compara cuando las primeras ocasiones, que la primera vez sí, la verdad que me puse muy nervioso. Ahí fue más que todo para dar la labor de un pitcher. Fíjate que en aquel entonces es algo que se comentaba mucho, salía un pitcher y dabas toda la labor del pitcher. Ahora, pues son tantos los pitchers que no hay tiempo. En aquella ocasión, pues eran 3, 4 labores que quizás dabas. Y recuerdo fue un partido Culiacán-Hermosillo, estaba Jaime Orozco en el lanzando por Culiacán, y fue cuando me dijo don Carlos, a ver, Oscar, vente para acá al micrófono para que nos des la labor de Jaime Orozco, ¿no? Y dije la labor de 6, 7
8 entradas, no recuerdo, pero sí fue un partido Culiacán contra Hermosillo, sería mi primera participación. Y es un clásico, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, es uno de los clásicos de Naranjeros contra Culiacán. Sí vi una anécdota ahí que decían que cuando todavía usted estaba en la carrera y que le preguntaban cosas de la escuela y usted pues así como que trastabillaba y le decían a su compañero, pregúntale la labor de un pitcher, ¿verdad? Sí, me agarraban a carrilla, porque siempre fue muy serio. Ni hablar así es uno, ¿verdad? Es curioso. Entonces, pues no hablaba. Mis compañeros de la escuela, estoy seguro que muchos se sorprendieron cuando me llegaron a ver transmitiendo partidos. ¿Cómo esta persona tan seria está en estos momentos ahí? Entonces, había un compañero que recuerdo que le decía al maestro, no, maestro, póngale una cámara, algo así, y va a hablar. ¿No? Carrillo, Cositas así, o pregúntele la labor del pitcher en torno a que sí, que pues era muy serio, ¿no? Sí, y aparte pues que sabían que te ibas a ver más de eso, Ah, ¿no? claro. O sea, y lo ibas a hacer con emoción y con entusiasmo y todo. Sí. Vi que también era fan de pequeño de los rojos de Cincinnati, ¿no? Uno dice aquí normalmente pues a los Dodgers, a los Yankees, Sí. equipos más digamos más comerciales populares o comerciales, sí, popular. ¿no? También veía que probablemente usted le iba a ese equipo porque había un jugador que se apellidaba Concepción. Sí, como mi hermana, la pequeña. Que la pequeña nació el 78 y ese juego fue el 79, me acuerdo. Rojos llegó al playoff el 79 contra Piratas. Me dolió muchísimo cuando perdieron ante los Piratas de Pittsburgh. Incluso recuerdo haber estado... El primer juego lo vi en casa. Fue de noche. Bueno, tarde-noche. Willie Stargell creo que los hizo pedazos a los Rojos. El segundo juego lo vi en casa de un amigo, porque el segundo juego debió ser como a las 10, 11 de la mañana de nosotros. Y saliendo del salón llegué a la casa de mi amigo y vi el final y les ganaron otra vez. Y al tercero, pues lo debí ver en casa. Los barrieron, era serie ganar 3-5. Pero sí, fíjate qué curioso. Y me gustó, y no veía muchos juegos de los Rojos porque no se pasaban tantos juegos en aquel entonces. Pero mis vecinos, hasta la fecha de repente me lo recuerdan, le tenían suscripción del periódico. Entonces iba en la mañanita antes de irme a la escuela y me prestan la deportiva. Nomás para ver cómo había quedado el juego de los Rojos. Ganaron, perdieron, estaban en la pelea y fueron a playoff ese año. Hay una anécdota, recuerdo el 82, debió ser 82. Y ahí está en internet los resultados para que vean que no es mentira. Inauguraron con cachorros. ¿Sí les tocó el Hermosillo Flash? ¿O no les tocó? Sí, ¿verdad? Sí les tocó el Hermosillo Flash. Yo me fui al Hermosillo Flash. Festejar. No, a ver cómo había quedado. Porque me tenía que que esperar al día siguiente para saber el resultado. Ahí lo aquella época. Una tirilla, Y me fui ahí a la Unison, ahí a estar ahí viendo el Hermosillo Flash. Y recuerdo que decía algo así como: Van Wills pega doblete, productor, y los cachorros derrotan 3-2 a los Rojos. Estuvo cerrado. Lo pueden ver. Hoy se puede confirmar todo, ¿no? En las páginas de internet. Ahí está Facebook Reference. Sí, le ganó Cachorros a Rojos el juego inaugural de esa temporada. Me fui a verlo al Hermosillo Flash. Qué enfermo uno, ¿no? Pero sí. No, pues eran las alternativas que habían esa época. Tampoco vamos a... Pero ¿qué te costaba esperarte al otro día, no? Es la ansiedad de si ganado, ¿no? Es la pasión por el deporte. Es lo que muchas veces mucha gente no entiende. O sea, gente que no es tan apasionada por algún deporte, a veces no entiende ese tipo de detalles que uno tiene por que te enoja, de ver un juego. O que te emocionas. Yo por ejemplo todavía tuve una bronca porque quería ver un juego. ¿Por qué quieres? Es la final. O sea, es la final de un partido, de una liga. O que pierde un equipo no y importa. ciertas una lágrima. Pero ¿por qué estás llorando? Es un equipo de fútbol. Pues no ganas nada. No lo entiendes. Increíble. Increíble en lo que nos convertimos de repente por estos acontecimientos. Que a lo mejor no son ni tan relevantes. ¿Por qué el apego? A eso voy, pues. ¿Por qué el apego a un equipo, a algo que está lejos y estamos ahí? Pero pasa. Es parte del deporte, creo yo, lo bonito. Y como narrador, ¿usted puede decir que es fanático del Hermosillo, por ejemplo, o no puede decir? Pues es un punto muy interesante porque en la Liga Mexicana del Pacífico la transmisión que tenemos es para las dos plazas.
A diferencia, por ejemplo, las transmisiones de ligas mayores donde estoy con Diamondbacks de Arizona es para Es para ellos. la plaza. Local, pues. Entonces, sí nos recalcan mucho, lo acaban de repetir para esta temporada que se avecina, sean imparciales. Porque la misma transmisión, por ejemplo, el primer partido Tucson-Hermosillo, pues llega a las dos plazas. Entonces, trata uno de hacerlo, a lo mejor no lo consigue como debe ser. Siempre está el dolor del que pierde el juego, sobre todo si es el visitante. Lo entiendo perfectamente, pero igual y sí, igual y uno falla, ¿no? Pero llega entonces la Serie del Caribe y tienes que entender que ya cambia, ¿no? Ya es México. Pues entonces, pues todo depende, yo creo, de... Yo he escuchado gente más parcial, con todo respeto, en otras plazas que aquí. Yo. No sabes el Willy, ahí como que uno le gana un poquito al Willy. Pero no, de hecho creo que ustedes son los que menos... Pues mira, lo intenta uno. Lo que yo he escuchado. Lo intenta y sí puede que falle totalmente, ¿verdad? Pero bueno, sinceramente lo digo, lo intento, o al menos trato de darle... La verdad, nunca he escuchado que usted sí se incline mucho a lo local en este caso. A mí no me ha tocado, a lo mejor como dice usted, a lo mejor lo intento y... Y conste, la empresa lo pide. Sí, ¿no? La empresa lo... Yo que me imagino que está dentro de un contrato o unos lineamientos. Ahorita no estamos en la empresa, sí lo voy a decir. Pues era fan de los Potros. Esto lo he dicho varias veces. La verdad, era fan de los Potros de Tijuana, de niño. Nomás porque nací ahí. Qué curioso, pero creo que pasan muchas personas, los mexicanos que radican en otras partes, que crecen en otras partes. No sé, me pasó a mí. Qué curioso, porque pues yo ni conocí Tijuana sino hasta quién sabe qué tantos años, pero me ganaba ese cariño, ¿no? Por el lugar donde había nacido y crecí siguiendo a los Potros de Tijuana. Y ahora se cambió a Mexicali. No, pues, no tanto, porque Mexicali le pegaba a Tijuana en los playoffs algunas veces. Sí. Eso está difícil de que se consiga. Y hoy en día, quizás también por la misma familia, mis hijos, que también mi esposa, ya cambia, sí, pero pues trata uno de digerirlo de la mejor manera posible. Cada trago amargo, no para uno, a lo mejor también para uno, pero sobre todo para la familia. Y para el público, ¿no? Muchas veces... Sí, la gente que es muy fan. Estoy consciente de eso. Yo creo que usted ha llevado muy bien esa parte. Ha estado en 8 de los 16 títulos de los Naranjeros en la narración. ¿Se acuerda usted de alguno que lo haya, o sea, que se haya emocionado mucho? Que lo recuerda, o sea, que de los 8 a lo mejor, que ha estado bien, que ha estado usted narrando, que se haya emocionado, sí, que hasta se les, o sea, que dejó de ser imparcial por la emoción, o pues ya que se jugó el partido, pues usted lo celebró como nunca. Pues hay un equipo, no me tocó el momento final, se me parece, pero sí, aquel equipo del 2000-2001 de los Naranjeros, ese fue algo especial, ese equipo de Vinicio Castilla y Erubiel Durazo juntos por primera ocasión. Ese tuvo un significado especial, me parece. Sí, me tocó verlo, Es que era una época también, como el contexto tiene mucho que ver, porque la rivalidad estaba a tope. Me refiero a la rivalidad Hermosillo-Culiacán. Y aunque la final no fue con Culiacán, porque fue contra Mazatlán, pero la Serie del Caribe fue en Culiacán. Y la Serie del Caribe previa, la del 97, en México, había sido en Hermosillo con los Tomateros venciendo a Naranjeros en la final. Entonces, pues no sé, me parece que por todo lo vivido, la emoción, pues, sí. Un año antes. Sería de lo más especial. Creo que me han tocado 9, es decir, ya llegaron a 17, pues con el reciente. Soy malo para esas cuentas, soy muy bueno para recordar fechas y todo, pero sí hay otras que no. Yo digo que me han tocado 9. Me parece. Es más de la mitad. Un poquito más de la mitad, cualquier cosita arribita de la mitad. Le tocó ver no sé, yo la verdad las fechas de los años se ando un poquito lejano de eso. Le tocó ver jugar a don Héctor Espino. Me tocó poco. Pero sí, me tocó verlo. Escuchar muchos juegos porque seguía las crónicas de radio también en aquella época, pero verlo, sí recuerdo cuadrangulares de Espino. De hecho, uno muy especial, porque fui con mi papá al estadio. Pocas veces fui con mi papá al estadio. Tiene un team interesante. Él dormía muy, muy temprano porque tenía que trabajar muy temprano. Creo que a las 5 de la mañana tenía que levantarse. Habría turno en la XCHQ, la chica de Sonora.
no sé si 6 de la mañana. Total que no era fácil para mi padre desesperarse viendo juegos de los Naranjeros. Pero hubo un juego de playoff, que incluso yo fui a comprar temprano los boletos. Yaquis Naranjeros era el juego de playoff. Los compré, fui con mi papá. La única vez que yo recuerdo, quizás hubo otro juego, ¿no? Pero es el que yo recuerdo. Eso debió ser 80-81. Casi estoy seguro que fue esa final que vino ganando Obregón. Creo, igual y me equivoco, pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que Espino sacó un jonrón por el jardín central. Y en el estadio, ¿no? Ya se llamaba Héctor Espino desde hacía rato, ¿no? Sí. ¿Y qué sintió? ¿Emoción? No, pues a lo mejor ¿sabe? A lo mejor en ese momento no sabe que está viendo historia. Cuando lo vives, a lo mejor no dimensionas lo que estás viendo. Porque, por ejemplo, lo de la Serie Mundial del 2001, siempre lo he dicho, que ganó Arizona. Ese sería el acontecimiento máximo que me ha tocado vivir. Y en el momento que pasó, claro, entiendo perfectamente la grandeza del momento, pero creo que lo dimensionas mejor después. Ya en retrospectiva, ¿no? Sí, y haciendo reflexión. Yo lo narré. Sí, por ejemplo, vino a tener un ingrediente adicional cuando Mariano Rivera entró en forma unánime al Salón de la Fama, que hasta la fecha sigue siendo el único, ¿no? Ahí sí le falta un voto nada más. Pero sigue siendo el único. Entonces, cuando Mariano se convierte en el primer Salón de la Fama en forma unánime, pues más dice, oye, y le ganaron a Mariano. Y si ven los números de Mariano en playoff, en Serie Mundial, en general, la efectividad de Mariano Rivera en postemporada es debajo del 1.00 y tiró como 150 innings en postemporada, porque los Yankees iban a todas las postemporadas, ¿no? En la época de Mariano. Y ves la efectividad de Serie Mundial, está creo que en 0.99, que es buenísima, es una tremenda efectividad. Entonces Arizona le hizo 2 carreras en esa novena entrada, le sacó el juego a lo mejor en todos los tiempos. ¿Sí? O sea que digamos que le tocó ver historia. A lo mejor sin palparla ahí en ese momento. Fíjate que cuando me preguntan por la mejor serie mundial, a mí me fascinó la del 91, que fue de Minnesota contra Atlanta. Y mira que me la perdí en ciertos innings porque ya estaba en la universidad. No la vi por completo, pero recuerdo haberla visto. Y en aquella época te perdías el juego y ya te perdías. Ya valió gorro. No, nada de repetición. Había videocaseteras, pero pues yo no tenía videocasetera, ¿no? Era vivirlo, pues. Sí. Y si no te lo perdías. Entonces recuerdo que esa serie mundial estuvo buenísima. Acabó dejando en el campo también como acabó la de Arizona contra Nueva York, pegando un batazo de hit para dejar en el campo Minnesota a Atlanta. Pero el día previo, Kirby Puckett había pegado un cuadrangular para dejar en el campo también a Atlanta y obligar al juego 7. Puckett había robado una extra base antes. Bueno, total que esa fue una serie mundial para mí, sinceramente, cuando recuerdo todas las que me tocó ver en mi juventud, sobre todo, la mejor. Pero esa del 2001, sinceramente, tiene también muchísimos ingredientes para verla como la mejor. Quizás no soy objetivo porque la viví, no es que la viví, pero tuvo muchos elementos para verla como la mejor, porque los tragos amargos que tuvo Arizona en Nueva York, perdiendo 2 partidos que estuvieron a un out de ganar, con los jonrones que les pegaron en la novena, ya con 2 outs, los momentos amargos, dolorosos, y que te recuperes. Tuvo un pésimo juego 6, porque dieron paliza los Diamondbacks, desabrido el juego número 6. Pero tuvo un elemento muy interesante, porque ese juego número 6 lo abrió Randy Johnson, y como iban ganando como en la quinta, como por 11, 10 carreras, todo el mundo decía, oye, que saquen a Randy Johnson, ya, deberían sacarlo, porque lo pueden usar al día siguiente, y Johnson creo que tiró 7 entradas. Hizo más de 100 lanzamientos, si mal no recuerdo. Pero no, vino al relevar al día siguiente. Te digo, recuerdo todos aquellos momentos de estrategia y demás. Erubiel iba a jugar el juego 7. Erubiel Durazo iba a estar en la primera base, en el partido 7. Erubiel había tenido un buen desempeño contra Clemens, contra Roger Clemens, en el Yankee Stadium. Entonces estaban los elementos para Erubiel tiene que jugar. Y la estrategia del manager de Bob Brenly, porque fíjate lo que él comentó, ¿no? Curt Schilling está tirando con 3 días de descanso por segunda salida consecutiva. Las posibilidades de que esté ponchador son menores. Le van a pegar más batazos. Necesitamos prioridad defensiva. Y el Mark Grace era el primera base muy bueno a la defensiva. Entonces, es que el hubiera iba a jugar la primera.
¿no? Dije, decidieron poner la defensiva por encima. Capaz de que Rubiel decida el juego, ¿no? Antes. Y no tienen la necesidad de ver a Mariano Rivera. Pero eso fue lo que dijo el manager de la estrategia que quiso tomar. Todo eso que se ve, ¿no? Bueno, que no se ve, que no sabe uno, pues los detalles que hay detrás de él. Oiga, hablando un poquito de béisbol, que estamos hablando de esto obviamente, no sé si me voy a brincar una ahí de mi compa Walter, pero bueno, la tecnología hoy en día, la tecnología que ha llegado, no sé si para ayudar, para perjudicar o para asistir, la idea es que asista. ¿Usted qué opina con todos estos cambios? De hecho, esta pregunta me dijo mi papá, se nace de mi parte, a ver qué opina. No, pues yo fascinado. Con la tecnología que está ahorita, o bueno, más que la tecnología también, todos los cambios que ha habido en reglas, de los segundos para el lanzamiento, que tantos revires. Yo fascinado, me parece que tiene que ir a la vanguardia no solo el béisbol, creo que lo vemos. Yo me imagino, yo no sé cómo le hacen ahora los maestros para evitar que los alumnos lleven los acordeones. Sí. ¿No? Sí, buen punto. No sé, en torno a la tecnología, cómo te auxilia. Bueno, pues está la inteligencia artificial que... Ni hablemos, ¿no? A ver cómo le hacemos, ¿no? En un futuro o en el presente. Pero me parece que el béisbol ha hecho lo correcto. Tiene que hacerlo porque ponía en evidencia la tecnología, el avance, los errores del ampalleo mayormente. Y en otra época, errores peores hubo que el juego perfecto que no le cumplieron a Armando Galarraga. Ya ves que eso influyó también en un partido que el venezolano Galarraga debió haber lanzado partido perfecto, pero un error del umpire se lo evitó y ya para el último out, momentos dolorosos. Pero eso igual y ocurrió en otras ocasiones, pero como no quedaba la evidencia de un error tan grande del umpire, pues lo podías superar. Pero ya cuando la tecnología avanza tanto y te está poniendo en evidencia todos los errores enormes... Y que lo está viendo y te dice, no. Sí, pues si no se transmitieran con esos lentes, con esa nitidez, con ese talento de los mismos camarógrafos y todo, la tecnología, no pasa nada y no entra, pero tenía que entrar, creo. Que ahora también que el cambio de, bueno, el anuncio de las, pues era un clásico de estar pasándose a las señales, las señas, ya todo, está, ya sí, también los idiomas de la seña, ya está canijo, ya ven que ahora también se tapa, tapa y todo, pero pues en el béisbol no se puede hacer eso, pues, o sea, todo es por mirar, señas y todo eso, pero... Se han reducido un poco eso, pues, dice mi papá, él, es su idea, ¿no? Y me imagino que hay mucha gente romántica en ese sentido. Bueno, pues, mi papá en el fútbol no le gusta el VAR. Dice, no, pues tiene que haber el error humano del árbitro. Dice, si va a ser o no va a ser. Él dice, igual, insisto, no sé, yo considero que si es bien aplicado, la herramienta tiene que ser para bien del deporte. Creo que donde mejor se aplica es en la NFL, ¿no? Y en el tenis, creo. Que fue el primero que lo aplicó, entiendo, la NFL, ¿no? Por eso a lo mejor por eso ya están más adelantados y ellos lo aplican bien. Y el tenis yo también siento que siempre a las veces que lo he aplicado el tenis, ya ves que pues, sí, es muy rápido el golpeo. Pues es que, pues nada, como la justicia, sí que... Yo siempre he votado por la justicia, entonces si llegó esta herramienta para hacer justicia, bienvenida. Es que muchos, por ejemplo, en el fútbol les molesta, a veces porque... En el fútbol, como es un deporte que no tiene tantos parones de tiempo, en teoría. Es que es eso, les molesta que pare el tiempo. En todos los otros deportes siempre hay tiempo fuera, siempre hay cuartos, ahí puedes parar. O sea, en el béisbol, pues las clásicas, vamos a parar la batería para hacer platicada. Sí, y pues una persona está para todo el campo en el fútbol, soccer, ¿no? En el fútbol, entiendo que los auxilian de banda y todo, pero es el que se encarga de decidir. Y tienes la bronca. Estás corriendo y tremendos atletas y ahí vas a toda velocidad Creo que en el fútbol necesitaban. Está bien aplicado, ¿no? Sí, me parece, ¿no? No, la herramienta está fregada. Ya la gente que la maneja ahí... Si no existiera esta tecnología, pues obviamente no pasa nada, pero sí... Yo creo que buscas que no se preste a malas interpretaciones, pues también. Que sea lo justo. Que incluso también, por ejemplo, no sé si han visto la película del Juego de la Fortuna, creo que se llama. Con Brad Pitt, creo que es. Es la de Moneyball, me imagino, ¿no? Sí. Que usan un chorro de estadística y todo eso para poder mejorar y para poder ganar los juegos. Okay. O sea,
si eso era cuando todavía no había inteligencia artificial Ahora. y eso era cuando pues si sacaban los números pues a pie. Imagínate ahora con inteligencia Que artificial. no vas a agarrar el teléfono, mira, hay que jugar así, va. Entonces, Sí, pues, claro. pero eso pues lo tienen que usar todos los equipos porque el que no lo empiece a usar pues Se va quedando. se va a ir relegando, ¿no? Sí, te obliga, exactamente, pero pues como en todo en la vida, necesitas equilibrio. Sí, Es sí. decir, lo de antes, hay Sí, muchas cosas también, buenas. también. O sea, antes estuvo muy bien, pero ya fue. Hay muchas cosas buenas, el estilo que se jugaba antes, ese es el detalle, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Ajá. Como todo en la vida, Sí, sí, sí. los excesos no son buenos, el equilibrio que hay que tener, ¿no? Me parece. Vi también, a lo mejor nos salimos un poquito, que prestó su voz para un videojuego. Ah, sí. Caray. Sí, ¿cuándo sería? En la portada está Derek Jeter. All Star Baseball 2005. Eso fue como el 2003, más o menos. Una experiencia muy, mira, muy tediosa, no es muy entretenida, pero muy interesante. Ese negocio, esa industria que es millonaria, la industria de los videojuegos. Porque, pues imagínate el grabar todas esas líneas de todas las posibles jugadas que hay en el béisbol. Y mira que no existía en aquel entonces el sweeper, el lanzamiento de slurp, ¿qué otro lanzamiento? Algunos picheos que últimamente han metido ahí con mismo picheo, pero diferente nombre, ¿no? Era puro recta, curva, cambio, slider, ifus, ahí llegamos, ifus pitch, unas cuantas, ¿no? Y que cuenta de una bola sin strike, cuenta de dos bolas sin strike. Imagínate todas las Claro, posibilidades. Y fueron como 3 o 4 sesiones de grabación por día en dos periodos. Grababa como por 3-4 horas, me iba a descansar, regresaba por otras 3-4 horas. Fue en Cincinnati, así en un friazo, me acuerdo. Yes. Buenísimo, ¿no? Que hasta ese detalle, no era de esforzar mucho la voz, él no era muy tranquilo, pero siempre, oye, pues lo que menos quieres es enfermarte cuando tienes esa responsabilidad. Y hasta hable ahí, ¿no? Sí, pero era tranquilo que conste, pero de cualquier forma. Entonces sí, fue una experiencia muy interesante, no la más divertida, insisto, porque tedioso totalmente, pero fue bonito conocer esa industria. De hecho, cuando yo dejaba mi responsabilidad Cincinnati, iban a llegar unos de lucha libre, no me acuerdo los luchadores, ¿no? Y el comentarista, pero esto era en español y fue una sola voz, pero comúnmente lo hacían dos voces, en inglés lo hacían dos voces. Muy interesante. O sea, la parte de usted solo iba a ser por una voz. Una voz, sí. Ok. Ese juego era para Latinoamérica, para México. Desconozco, no, yo creo que para todos lados, yo creo que para todos lados. No lo compró. No me lo mandaron, es lo bueno. Pero, Yo nunca lo jugó. sí, sí lo jugué, pero muy curioso porque pues yo era fan de los videojuegos cuando el Pac-Man, Sí, cuando el Space Invaders, me escapaba para ir a los videojuegos, pero Las yo maquinitas. ya había dejado de jugar videojuegos, yo no era aficionado, entonces me tuve que comprar una consola, pues, Para jugar. me lo regalaron, pero compré la consola. Oiga, de ¿y qué Xbox. sintió al escucharse ahí? Se le hizo. Sí, muy... Digo, ya el ejercicio, ya comentó que el ejercicio de grabarlo a lo mejor fue tedioso. No, es Pero ya ese... escucharse ahí, qué curado. Sí, la verdad que muy bien, porque pues ya estás hablando de los estadios, de los peloteros, de las imágenes, de los batazos, con la voz de uno. Qué fabuloso, ¿no? Eso sí que son unos cerebritos, ¿no? Los que se Qué encargan de... inteligencia para hacer eso. Impresionante. O sea, impresionante. determinar que si hace un batazo fulano, que la voz lo Por brilla, ejemplo, ¿no? en el proceso de grabación, a usted le ponían, no sé, una jugada y usted narraba esa jugada. Eran puras líneas, eran letras. O sea, Eran usted leía puros texto y sí, se tenía que textos, imaginar sí, como la reacción de usted. Ah, batazo de hit, algo así. Sí. Ok. Porque Sí, muchas veces cuando hablan, por ejemplo, caricaturas, películas, viendo la imagen. están viendo la imagen, usted Ujú. ve la imagen y Ujú. pues ya dice, mira, pues aquí el vato Me motiva gritó, a hacer sí. esto, sí. Entonces a lo mejor yo pensaba que le ponían, no sé, un batazo y usted narraba ese batazo, aunque fuera de videojuego, porque usted lo narraba. No, eran puras líneas. Es una línea de hit al jardín izquierdo. Por eso te digo, no era tanto de levantar la voz. Era simplemente entonces, describir. Era tedioso, pues, estaba viendo letras, ¿no? Sí, No, supongo. puras letras. De escribir únicamente. Y no sé cuántas fueron. Pero que En su momento sí lo supe, ¿no? Pero ya se me olvidó. Pero sí eran muchísimas líneas que me tocó grabar. Qué curada tener la medallita de antes. Sí, Ahí está el ya es un video. videojuego. Sí, ahí lo tengo. cualquiera. Ahí lo tengo. No Y cualquiera. le pusieron la narración en español. Está por Oscar Soria. O sea, le dieron ganador el de los crédito. Diamondbacks, sí. Que toda madre.
Sí, sí, sí. Oiga, de los tops, de los cronistas que le tocó a usted escuchar en su juventud, vamos a decir a lo mejor locales, nacionales, incluso internacionales, si se acuerda alguno, ¿a quién pondría un top 3 si gusta? Pues aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, fácil, tranquilamente pondría el top 3. Tuvimos grandes voces, la verdad. En mi niñez, juventud, pues me tocó escuchar a fabulosas voces. Por poner a un Fausto Soto Silva en Hermosillo, a lo mejor mucha gente lo asocia con lo político, porque él se retiró como el 86, más o menos. Se lo han Ahí nombrado así. mucho a Fausto. Don Fausto, pero era un deleite en la descripción de las jugadas, pues él era radio y te describía de una manera fabulosa y muy ocurrente en ocasiones. Okay. Esa chispa que Divertido, se necesita también, muy divertido. Eduardo Valdés Vizcarra estaba en Mazatlán y a mí me fascinaba su timbre de voz. Por ejemplo, don Alfonso Araujo Bojorquez, que hace rato mencionaba del historiador, a mí me gustaba todos los datos que él aportaba. Okay. ¿No? Ya yo era fan de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, estadística o... Y llegaba, por ejemplo, la crónica de don Jaime Jarrín, de los Dodgers de Los Ángeles, en la época de la Fernandomanía, que es un señor, un poeta, hablando de béisbol, una dicción fabulosa, un lenguaje riquísimo, y bueno, la conexión con Fernando Valenzuela, los juegos de los Dodgers de Los Ángeles, por poner unos ejemplos, ¿no? De los más de allá, del centro y sur del... Bueno, país. de hecho, a mí no me tocó tanto el Mago Septién, me tocó más ya como historiador, como analista, que era buenísimo, pero me ha tocado ver películas hasta de lucha libre y de base y... Que sale, no, ese señor estaba pesado, ¿no? Entiendo por qué hablan de la grandeza del Mago. Me hubiera gustado escucharlo una temporada, creo que transmitía para Tigres Capitalinos, sí. ¿Y de los actuales? Fíjate que yo disfruto mucho a Poncho Lanzahuerta. Okay. A Poncho, el conocimiento del juego, pero también toda la chispa, cómo le pone, ¿no? De los ya, a lo mejor los medios tradicionales de allá del sur, del centro del país, Jorge Eduardo Sánchez. Sí. Jorge Eduardo, una persona que parece que cada juego que va a transmitir es el último que va a transmitir, una preparación fabulosa. Un tipo muy preparado. Muy preparado, que respeta, obviamente, como debe ser a la audiencia, ¿no? Claro. O sea, están aquí... Muy disciplinados. Sí. A lo que Eduardo... 2 temporadas o 3 temporadas. Me tocó trabajar con él. Hicimos muy buena conexión, creo, él y Eitan Benesra, ¿no? Sí. Jorge Eduardo, una preparación impresionante, ¿no? Y me tocó una serie del Caribe, recuerdo, donde hasta se ausentó. ¿Cómo estuvo? Creo que tenía que ir a hacer un programa de boxeo. Okay. Y lo cubrió. Creo que regresó... Algo por el estilo, te digo, sí. Pero para eso necesitan mucha disciplina también. Mucho amor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene Jorge Eduardo también? Es el graciote. Sí, que habla así. Dígale que no, esa pelota es el... Jerez. Ernesto Jerez también, que es... superdotado en la crónica. Que ha creado un estilo, ¿no? Sí, buenísimo. Jerez, pues... En la actualidad, el más seguido, yo creo, ¿no? En lo que a béisbol respecta. Pepe Segarra, Burak. Sí, Televisa. Fíjate que... Pero... Sí, pero también, por algo están donde están, ¿no? Son gustos. Muy preparados. Me tocó trabajar con ellos. ¿En serio? Con Pepe Segarra y Burak una sola vez en una serie del Caribe, en estudio, en la Ciudad de México. No, muy bien, pero a lo que voy es que parecía que habían cubierto toda la temporada, pues. O sea, es que ese es el punto, por ejemplo, cuando decía hace rato de Fausto Soto Silva, ¿no? Y tantas personas que la disciplina que necesitas para estar enterado cuando no estás siguiendo todos los días. Fausto me refiero porque entiendo que su labor principal era de la radio de vendedor también. Se acababa la temporada y él a su trabajo.
Él a su trabajo. Venía la temporada y se conectaba apenas. Después de estar desconectado, así me la cuentan. Así me la cuentan. Y tener la capacidad para entretener, como lo decía Fausto, no es tan fácil. Entonces, en el caso de mis colegas... No estaba tan enrolado en todo. De Segarra, de Burak. Oye, yo me estoy echando toda la temporada. El conocimiento de todos los partidos. Parecía que ellos también habían tenido toda la temporada. Me refiero a eso. Sí. Llegaban la preparación, y son personas que están trabajando en otros roles. O sea, que creo que sí, hacían fútbol americano al día siguiente. Burak. Creo que fue el supertazón aquel de Carneros contra Bengalíes. Si mal no recuerdo. Y al día siguiente iban a hacer... sí, porque se empalman los hechos, ¿no? Sí. Digamos que... Algo así lo recuerdo, es decir, o los acababa de escuchar en un partido de fútbol americano, ¿no? Que me parece algo de lo más difícil. Si es béisbol, que es donde yo me siento muy tranquilo, si es béisbol, ¿cómo lo explico? Mientras estés en béisbol, pues te va a ayudar todo. Pero cuando estás en otro deporte... se me hace de lo más difícil dominar dos deportes estarte brincando para transmitir en esos niveles tan profesionales esos dos deportes. Sí. Y por eso te digo, mi admiración, hombre, parecía que habían seguido toda la temporada. Curado con ellos. Y pues me imagino que ellos también se han de haber sentido bien trabajando con ustedes. Hicimos buena conexión, sí, creo, yo creo, ¿no? Ahí yo sacando creo que sí, porque no creo que... algunas historias, anécdotas y demás, ¿no? La serie del Caribe que se llevó aquí, que la llevaron los Yaquis, ¿no? Uh-huh. ¿Esa la narró usted también? Me tocó para radio, sí. Okay. Me tocó transmitir para Larsa, Grupo Larsa, en radio, todos los juegos, ¿no? Pero estuvo en el estadio ese En el estadio, sí. hasta la, ¿qué es? 17, a la 17. 18. Sí, que fue en el Héctor Espinos, ¿no? Bueno, fue inauguraron en el Sonora. En el Sonora. Sí. Me fui en el viaje. Sí. Duró mucho. Sí, como 3:30 de la mañana, creo. No. Fíjate que por eso a mí me gustan, digo, es un acontecimiento histórico, está bien. Pero qué lástima. Histórico ahí está, pero qué lástima que se decida a las 3:30 de la mañana, cuando qué tanta gente lo está viendo, y las ganas de los que están en el estadio. La verdad, que tanta energía. Por eso a mí me gustan, por ejemplo, la regla esta del corredor fantasma, el corredor por la segunda. Yo soy un fan de esta regla. Entiendo los puristas, los tradicionalistas que sienten que le están faltando respeto al béisbol porque no es otro juego, eso no es béisbol. Pues a lo mejor tienen razón. Pero cuando nos vamos a ese tipo de detalles que, insisto, histórico, y por eso lo recordamos quizás principalmente, porque fueron 18 entradas. Sí, porque estamos pero ¿cuántos otros partidos de rol regular, de temporada regular, que no son Serie del Caribe, pasan? Y la gente se va a dormir o se va del estadio. Porque va a la tele, ¿no? Porque estás en extra innings. Oye, otro inning, no. Me parece, y son los cambios, ajustes que ha hecho el béisbol por captar afición. Para bien, digamos. Lo entienden perfectamente que es un espectáculo y insisto, pues sí, está para la historia, para la anécdota, pero ¿cuántos juegos sacrificas? ¿Cuántas horas fueron? Sí, pues sí. ¿A qué horas empezó el juego? Si es que un juego normal te dura 3:30, ¿no? Fíjate que ahorita está durando menos de 3 horas en ligas mayores, pero sí el promedio por partido llegó a estar arriba de 3 horas, que es mucho. Es mucho. Ponte a verlo, a ver si vas a una película, si vas a ver una película al cine. Bueno, a mí me pasa, yo hago la duración de la película. Sí, yo también. Si dura arriba de 2 horas, ya la pienso. ¿No? 2 horas y media. Me voy a cuando la pongan, ¿no? Que la pongan en HBO. Hay unas que sí, yo me acuerdo, yo estaba fascinado por la película de Múnich, la de los Olímpicos del 72, cuando bueno, un pasaje y más con lo que estamos viviendo en la actualidad, histórico, tristemente, cuando tomaron de rehenes a unos atletas israelíes, ¿no? Esa película dura 2:30 mínimo, si no es que 3. Yo fui al cine, yo la quería. A lo mejor por el contexto de la película. Sí, los Olímpicos, y como a mí no me tocó, yo nací el 70, eso debió ser el 72, sí, pero sabía de la historia, ¿no? Y imágenes hay y todo. Sí, entiendo que hay películas que sí las vas a querer ver, partidos que vas a querer ver, pero en lo normal me parece que... No es para tanto. El tiempo no lo necesitas. ¿Juegos Olímpicos le ha tocado ser cronista? No. Oiga, una temporada aquí o 2, si acaso, no sé, usted me va a decir bien cuántas.
que incluyeron un analista, una ex umpire, creo que era Humberto Saiz, sí, el Lobito, fueron varios, ¿eh? Fueron varios, me acuerdo que aportaba mucho el señor en la transmisión. Sí. ¿Qué fue? ¿Por qué lo salió? ¿Por qué? No, Humberto ha estado entre ampalleo y sale, entra y sale. Humberto, pues la labor del umpire también, para cuestiones familiares, no está fácil, ¿no? No está fácil. En aquella época, no recuerdo cuándo nacieron sus hijos, pero ya con familia, pues, ¿no? Quiero suponer que influyó en algo, ¿no? Que influyó. Y estuvo la opción de estar con nosotros ahí en la transmisión y pues yo fascinado, ¿no? Y sí, la verdad que me pareció que fue un ingrediente muy rico que tuvieron las transmisiones en aquel entonces. Claro, sí, lo que me acuerdo que era muy entretenido la opinión que él daba de ciertas jugadas, de lo que era a lo mejor para mira, parece que el coach de fulano le fue una vez que dijo, uy, aquí va a haber bronca, dijo, y vámonos, sí, sí. Se lo cantó, ¿no? Verás, aquí va a haber bronca, sí, ¿no? Que empiezas a ver, ¿no? Reacciones de peloteros. El análisis que le daba. Y se agarraron a pelotas. Y es que desde el punto de vista, o sea, como el análisis arbitral, desde su visión, sí, pues. Yo creo que sí. Premios, también tienen premios usted, Salón de la Fama, ¿no? Sí, sí. No, me metieron al Salón de la Fama de la Crónica Deportiva Mexicana en el 23, creo que fue 23, fue reciente y fue pues un acontecimiento, pues obviamente un logro familiar, ¿no? Y empresarial también, de todos mis compañeros que pues me acompañaron ahí en la Ciudad de México y es bonito pues cuando convives con tus grandes amigos, tu familia, así, en ese momento, ¿no? Que fue en la Ciudad de México. Es, digamos, el que recuerdo mayormente, ¿no? Le pusieron el nombre a la cabina del estadio Fernando Valenzuela de un servidor. Por esa época también, y también... Cabina TV, Oscar Soria. Oscar Soria, sí. Pues son momentos muy emotivos, ¿no? De gran orgullo. Sí, y más porque pienso que a lo mejor usted trabaja con todo su esfuerzo, con todas sus ganas y con todo toda la pasión, todo el profesionalismo, pero a lo mejor a veces nunca uno espera, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿no? Que dice, o no los tienes así como, yo quiero ser el Salón de la Fama, pero cuando llegan dices... Sí, fíjate que yo lo que agradezco, lo máximo, pues es el trabajo, la confianza que se me da. Esa es mi mayor recompensa, recibir la confianza de empresas para que trabajes para estas empresas. Pues para mí es lo máximo, ¿no? Ya si vienen ese tipo de cosas, se agradecen, se valoran, pero sí, lo más valioso, pues es tener la oportunidad de laborar para diferentes empresas. Sí, ya con la oportunidad, pues después se logran ese tipo de cosas. Sí. También veía en una entrevista que te ha costado tantos años también en la narración, a veces cumpleaños, faltar en como los músicos. Ajá. Sí, pues eso es lo difícil, fíjate. Difícil, ¿no? Eso es lo difícil y a lo mejor yo puedo superarlo, a lo mejor sí, ¿no? Pero ya cuando llegan los hijos y ese tipo de cosas, sí, pues es que no todos lo van a ver como tú lo ves. Y... No vas a estar para la cena con mis papás, ya. Fíjate que... pero te voy a decir una cosa, sí me han apoyado mucho. La graduación de mi hijo, Oscar Gilberto, que fue de secundaria, me ayudaron, hasta Rodrigo López, el ex-pitcher de ligas mayores que trabaja en la actualidad con Diamondbacks de Arizona, hasta él me ayudó narrando. O sea, lo metí en otro terreno. Para usted le pedí, porque cuando iba a hacer la graduación, el equipo estaba en gira. Íbamos, me acuerdo, de Pittsburgh a Miami. Y en Miami era donde yo ya no podía estar. Yo tenía que venir para Hermosillo. Entonces, Rodrigo se portó maravillosamente. Sacrificio. Sí, pero él es pitcher. Él entró en esto diciendo, a ver, voy a intentarlo, se me hace interesante,
pero si no es para mí, yo me voy, ¿no? Y quería probar. Y le gustó, bendito Dios que le gustó, ¿verdad? Y es un tremendo analista. Pero aquí te estoy hablando que ese año sería 2014. Bueno, tenía poco Rodrigo ahí. Y le comenté a mi jefe allá de los Diamondbacks y Rodrigo taló. Sacó la casa. Entonces estuve ahí obviamente, preparándolo. A ver, aviéntate un inning, 2 innings. Okay. Yo Dándole que la confianza sí, para que sea. y para que no sea de golpe todo, ¿no? Sí, toda la experiencia. Entonces, pues son los detalles que obviamente lo recuerdas. Quizás para él fue algo, no puede ser tranquilo. Para mí Sí, uno significó se mucho, sí. ¿no? Para mí Sí. significó mucho. Sí, el sí. paro, pues, ¿no? La ayuda ahí. Tengo una anécdota de no hace mucho. Llegamos a ir ahí al estadio de Fernando Valenzuela. Ujú, Y nos tocó estar en la terraza allá. ujú. Digo que no se acuerda. Punto de que pues, Mónica y yo, que es mi novia, salimos tomamos una foto y fuimos para el baño. Ujú. Y los baños, pues ya vi que estaba, pues te dije, están cabinas ahí, pero pues en la casa. Aquí no tomo una foto. Y ya me tomó, y ya todo bien. Y volví y estaba el señor Julio Valencia y el señor ahí. Y yo no vi que Don Oscar me hizo. Digo, a la bestia, ¿qué onda, cara? A lo mejor ni se acordó usted, pues dije, a la bestia, a lo mejor ni se va a acordar de mí, no sé qué show, qué rollo. Pero dije, qué curado, y le dije, viste, me saludó, perdón, aquí en la cabina. Y, sí, a lo mejor se acordó cuando estábamos allá en la ruina y la Bayón, ¿no? Allá Sí. en la ruina, ¿no? Sí, que En la grabamos ruina. aquella vez, dije, qué curado, pero esa sencillez también que usted tiene con la gente, pues lo marca pues una línea, ¿no? O sea, el decir, mira, a lo mejor usted fue involuntario en el sentido, ¿qué onda? Así, ¿no? El saludo, pero digo, la gente pues lo siente. Pues, Fíjate, qué chido, pues. pero la gente es fabulosa. Sinceramente, también, si tuviéramos una visión ruda, créeme que a lo mejor no. No, ni boteo, ¿no? No, y se vale que te encuentres a 2, 3 y 4, ¿no? Lo malo es cuando son demasiado. No, la verdad es que la afición en Hermosillo y en general, te diría, se porta maravillosamente. Me parece que estamos en una plaza que me toca trabajar en una plaza fantástica, fabulosa, ocurrente, vuelvo a Sí. mencionar la palabra ocurrente, que Sí, le son- ponen el Sí, son muy toque, ocurrentes. que le ponen el toque. Yo sinceramente, yo tengo en la cabina, verás cuando vayas, yo tengo la pantalla gigante de frente, ahí la tengo, y es el reto, en muchas ocasiones no la voy a ver, porque hacen cada cosa. Sí, Los sacan, aficionados. Se transforma en cuando una pasan fiesta ahí, ¿no? sí, pues la gente que está en el estadio, ¿sí? Entonces, no les voy a poner 100, estoy seguro que problemas hay de repente por aquí y por allá, Sí, sí, sí. pero en términos generales es una fabulosa afición. Se portan bien. Entonces, Y me da consumen gusto. bastante, güey. Me da gusto que, pues es un entretenimiento, que hay que darles el mejor entretenimiento posible. Creo que lo entendemos. Aquí me pongo también hablando de todo el equipo de manera perfecta a nivel organización, en pláticas que hemos tenido compañeros, porque pues me considero del equipo de trabajo de todo Naranjeros de Hermosillo, de la experiencia que va a tratar de vivir el aficionado al estadio, Claro. que los que van al estadio no están para escucharme a mí, ellos van no a seguir la transmisión Ojalá por televisión. Es una relación ahí. Pero Estaría entiendo curado. que puede haber algún curioso, ¿no? Que, mira, aquí es la cabina de televisión. Yo la vez sin querer la vi, yo no Entonces, sabía que estaban ahí. Pues entonces a tratar de tratarlos como se merecen, Claro. porque son el cliente, ¿no? El que va al estadio a Potencial. consumir béisbol y demás. Y luego también veo que tratan bien a la afición visitante a veces, y a ver que a veces viene pues, gente de otras plazas. Y Sí. al menos yo las veces que me ha tocado ir no he visto, pues sí, los fácilmente de gritos de afición, no, normal, pero nunca he visto yo hasta No, bien. por eso te digo, no le voy a poner un 100, ¿no? No pasa pero, de ahí, pues. Pero les va bien. Les va bien. Creo que es buena Parece... experiencia. Me parece que la afición es muy buena. Que no se haya en otras plazas, no sé, Culiacán, no se haya como sea la plaza, nunca he ido. Es que mira, con que ya tengas una experiencia, te aseguro que alguien ha tenido una mala experiencia Sí, aquí en Hermosillo, te aseguro, pues no. Pero pues como todo, guíate por la calificación, a ver, no vas a buscar un 100, pero pues una buena. Y no sé, me parece que se comporta como debe ser en su mayoría la afición. Sí. Entonces, pues a tratar de atenderlos como merecen. como se merece. En el evento me acuerdo del Halloween, de la Noche de Brujas.
Híjole, ahí sí que... Qué difícil fue quitarle la vista A la pantalla. No, hombre, Es que saca cada cosa. hasta de rollo de telas fue disfrazado. No, ¿Y ahí qué hace? Tiene que estar ahí. no, pues es el reto, pues te digo, es el reto, ¿no? No voy a voltear, dice. Estaba muy buena la afición. Sí. Un tiempo, pues grabé un comercial para la gente que ya me conoce. Para Sergio Badilla, lo conoce. Sí, sí. Para Croma. El punto es de que te viene el estadio, me decían, digo, si no fijo el juego, te viene el partido, no, no, en la pantalla ponen el anuncio ahí, tuyo, toda la noche. Yo, y luego estuvo en radio. No, fue una experiencia muy padre, fue en el 2014 ese. Y el estadio no tenía mucho, pues. No, pues ese año se inauguró para Hermosillo. Ah, no, 13-14 se inauguró. Entonces, también fue una cura ahí, ¿no? Digamos que pues, la gente sí voltea a la pantalla, pues es el cotorreo, a eso voy con ese comentario. Pues, que sí, es a veces inevitable no ver la pantalla, porque es un cotorreo. Sí, muy diferente a cuando empecé yo en esto, que ni siquiera pantalla gigante había. La pantalla llegó, creo que en 93 fue la primera pantalla gigante. 92 o 93. Le voy más que haya sido 93, que se la trajeron del estadio de los Orioles de Baltimore, la vieja casa de los Orioles. Se la vendieron aquí a Hermosillo. Se habían cambiado los Orioles del estadio Memorial al que hoy, el Oriole Park en Camden Yard, y vendieron la pantalla. Hay un cronista de radio que también se acaba la garganta cada partido, no lo toca escuchando, es de Kitchen, señor. No sé cómo se llama. Pero... Es cronista de partidos de béisbol. ¿De los Naranjeros? Sí, él sí viaja también. Ah, sí, Jaime Francisco Cortés. Sí. Todos los partidos, al final se lo oye. Sí, fíjate qué tremenda labor. Muy buena labor, esa es la que usted también hace allá. Sí, pero te voy a decir una cosa, es que los juegos aquí duran más. Okay. Duran más. Entonces, sí, Jaime está a las 9 entradas, solo, ¿no? 3 horas y media. Tremenda disciplina que necesitas también, ¿verdad? Allá, yo sí me toca solo, aquí con Willy, con Guillermo Valencia. Allá sí me tocan las 9 entradas, pero tengo compañero, a Rodrigo, y los juegos son más rápidos. Okay. ¿No? Digamos que es la diferencia. Sí, es un reto, pero no como el que tiene Jaime. Jaime, me respeto. Así como ustedes para la televisión, enseñar para radio, se pone bien el chaleco. Sí, buenísimo, Jaime. Y que él está, pues precisamente desde... Le tocó coincidir una temporada con Fausto Soto Silva, o dos. O sea que digamos que trae un poquito la escuelita o la manera de... O sea, le tocó verlo trabajar. No necesariamente la escuela a lo mejor, pero te digo, ¿desde cuánto está aquí en Hermosillo, no? Jaime está desde el 86 más o menos, 87. Narrando para radio. Sí. Estuvo en televisión en Obregón. Sí. Un año, 2 años, sí. Yo me acuerdo que mi tata por ahí, siempre que veía béisbol, mi tata siempre tenía el radio. Bueno, y estuvo también en un año que hicieron, el primer año de ESPN aquí. Okay. El 96, 97. Estuvo también en televisión, Jaime, en aquel entonces, sí. Yo la verdad no lo conozco físicamente, señor. Nomás la voz. Que a veces da que, pues, como ustedes narran aquí lo local, pues las otras plazas o no nos gusta lo que narran o no pasaron el juego y la radio no es lo que hay, de modo. Entonces, con todo respeto para el señor, si nos gusta su trabajo, pero pues es más, pues atrae más verlo, ¿no? Pero el señor sí se avienta un buen trabajo. Sí, tremendo trabajo que hacen. Pero si no están ustedes, y ahí en mi casa, no sé si en tu casa también, si no están ustedes narrando, a veces, mi papá mote, esos cabrones son muy parciales. Sí, es lo que le decía al principio. Mi papá mote a la madre, porque esos cabrones le van al otro equipo. Pero digamos que, y mi papá lo dice, a lo mejor es porque les tiene mucha también en ustedes, dice, es que el Oscar y el Willy no narran así, dice, los chingados narran así allá, mi papá no... Los que narran así allá, le dan a los otros chingados equipo ahí y la madre. Digamos que, o sea, la afición, mi papá a lo mejor no es experto en eso, en decir, oye, él pone atención en todo, pues. Entonces dice, no me convence lo que me están diciendo, yo estoy viendo que no están diciendo otra cosa. No, pues así es esto, ¿no? El voto a ustedes. En gusto se rompen género, ¿no? Y como decía, mis favoritos a lo mejor no son los favoritos de otra gente. Así, y lo entiendo perfectamente. Pero la gente aquí sí los quiero mucho a ustedes, se lo puedo decir, la neta. Oscar, para empezar a cerrar el capítulo ya, aquí siempre a los invitados les preguntamos unas preguntitas personal. Una de ellas es, ¿cuál es tu gusto musical culposo?
De la música que consumes, ¿cuál dirías que puede ser un gusto culposo? Yo digo todo. De Escucho veras, de todo, de pero todo, sí. el gusto culposo sería como que, por ejemplo, yo voy a decir uno mío, que a la cual va a ser Cepillín. ¿Quién a los 34 años, quién escucha Cepillín? Pero voy a decir algo que me defiende quizá. La orquesta que trae Cepillín, es otro rollo, yo me voy con la música. A lo mejor no tanto la letra, porque las letras pues, son graciosas, son para niños, son infantiles. La música que traía Cepillín, escúchenla, trae orquesta. Me gusta. Entonces, ese es un gusto culposo que si me llaman a Cepillín en el carro, le hago porque me avergüenza. Híjole, no, A lo mejor podría ser una rola que diga... me gusta el que ritmo, tus pero- hijos dijeran, qué raro mi papá escuchando eso. A lo mejor un corrido tumbado que escuchaban en el béisbol o un reggaetón. Sí, no sé. el vals de las mariposas. ¿Tienes alguna Porque rola? la compré en iTunes. Ok, De ese ok. cuando bajaba las Cuando bajaba, canciones. sí. Y no más la canción que El Vals de la Mar- no me gustaban. Pero ¿con qué versión bajó? Porque No me ¿no se acuerdo. acuerda? Había un- De aquí la voy a traer, pero. No, la de Tiempo de Vals era Tiempo de Vals, creo que la tambora también la grabó. No, pues ni modo. Está bien. Sí, está se bien, viene pues, buen está error. bien, está bien. ¿Alguna comida rara que consuma usted? Que diga O una mezcla. una mezclita y que hagan, por ejemplo, nosotros, aquí una compañera, una invitada de la radio, digo, que comía maruchan con tortilla de harina, sushi con tortilla de harina. O el clásico arroz con plátano, no sé. Alguna mezcla que a lo mejor no sea. A lo mejor que ya, estando en Estados Unidos, la agarró y ya la adaptó para acá. Caray. O es muy conservador también para comer, así cómelo. Pues yo creo que sí. No hace mezclas ahí raras de que mayonesa con algo ahí. Hay gente que come huevo con chorizo y le pone mayonesa. Ah, bueno, el limón al huevo. Echarle limón al huevo. Eso sí es Por ejemplo, yo creo que sí. algo pues, curioso. sí. Limón en casi todo. Le Le echo echa limón limón a así. casi todo, sí. Sería a lo mejor Al el cereal equivalente. también, Al rato uno en el baño. Limón a todo. Y ya para a lo mejor dar cierre también, de las comidas típicas de aquí, Hermosillo, tacos, burros, hot dogs, o dogos, con lo que diga, ¿qué es lo que usted más consume en la calle? Pues yo creo que los tacos de carne asada. De tacos asados. Sí, sí. ¿Tiene algunos así favoritos o va? Sí, sí tengo unos que me fascina hasta por el personal, sobre todo. El Veo servicio, muy ¿no? chambeadores, muy atentos. Sí, me fascina el trato de esas personas, ¿no? Y, Puede ser y uno de fíjate, esos. está para el Colosio. Aquí altura más o menos. Pasas el Quiroga. Pasas Quiroga. Pasas el Quiroga. Para el lado del estadio. Para el lado, yendo para el estadio, al lado izquierdo. Se ponen ahí sobre la calle. Están pegados a la calle, sí, pero sí es un puesto. Está una pescadería ahí de vecinos. En el día es pescadería, el negocio, pero hay un espacio ahí para los tacos. No sé cómo, no sé si tienen nombre, de hecho. Pero le gusta llegar ahí. A la altura de Corceles, ahí cerca. De Corceles. Pasando Corceles, ya Pasando entonces están esquinitas, Corceles, pasando Corceles antes de Rivieros. ¿no? Provincias, ¿verdad? Antes de provincia, sí, algo para acá de provincia. Está para la acera izquierda yendo rumbo al estadio. Hay que ir a probar. Hay que ir a probar. No, y muy ricos. Muy Están ricos. muy buenos y el servicio excelente. Ujú. Entonces, Sí, hay que ir ahí sí, de sí. los tacos de mi compa ahí, de Quiroga, de Colosio Quiroga. ¿Jugador favorito de todos los tiempos? Del béisbol. Híjole, es que yo seguí mucho a Ken Griffey Jr., ¿Qué? pero con todo y lo que pasó alrededor de Barry Bonds, sinceramente era de otro planeta. No es impresionante lo que imponía ese jugador. De hecho, Rodrigo López me cuenta de la anécdota cuando ellos se enfrentaban a Barry Bonds. Él tiró mucho con los Orioles de Baltimore. Y se hacen los reportes de escauteo. A ver, a fulanito le vamos a lanzar así, a sultanito le vamos a lanzar así. Y cuando llegaban a Barry Bonds, cuando en las reuniones previo a la serie, les decían abiertamente, a ese no le vamos a tirar, ¿no? A ese no le vamos a tirar. Si quieren, inténtenlo, ¿no? Pero ese
no. Y dice Rodrigo, no, y pues Sidney Ponzón le quiso tirar y palo. No, era impresionante. ¿Y le quitaron su récord a Barry Bonds? No, está en 762, ¿no? Él es el que tiene más de todos los tiempos. 762 de por vida o 63. Le tumbó a Hank Aaron, eso sí. Y 73 en una temporada. Entiendo todo lo que pasó alrededor de que se dijo de sustancias, sí. Pero como no era el único, seguramente. Y como La mayoría. nadie Pero igual, por Porque ejemplo, no es por justificarlo, no es por justificarlo, pero, a ver, una cosa es que tome sustancias y que le dé bien fuerte, pero tienes que darle, ¿no? sí, pues Y la técnica del swing. fue impresionante lo que pasó en esa época con Barry Bonds, ¿no? Nadie como él para batear, que es lo Me acuerdo cuando estaba, pues ya cuando estaba cerca de superar los récords, superar los récords, que era, o sea, que todo el mundo queríamos estarlo viendo así porque ya le faltan poquitos. Sí. Y cuando superó, y pues todo el mundo bien feliz, y ya después empezaron a escarbar. ¿No sería una campaña? No sería, estoy preguntando. No, pues es O que sea, realmente sí se comprobó. ¿Había evidencia o nomás? pues se hizo una investigación, se hizo el reporte Mitchell también, ¿no? Pero pues es difícil, la verdad, creo, concluir algo en torno a aquello, sinceramente. Y yo entiendo lo que pasó, me parece que fue muy obvio, ¿no? Cómo cambió el mismo físico de él y de muchos más. Peloteros, sí. Impresionante, Y la verdad. deportistas. Y olímpicos también, sí. Medallas de oro que se ganaron, Que ahí están. O sea, Se ganaron, pues están en duda, ¿no? a Maradona no le han quitado su título de Maradona y metió la mano la pata y y todo. un chingo de cosas que mejor no vamos a hablar aquí. Sí, pero te digo, De Argentina no vamos a hablar. lo que pasó en esa época con ese pelotero, no, impresionante, entiendo, insisto, que hubo detalles alrededor, pero sí, nada, Creo que es nunca he visto algo así. ¿no? O sea, Entonces, ajeno en el sentido de... Ken Griffey Jr. y Barry Bonds. Y Barry Bonds, pero Griffey Jr., un espectáculo también, algo fuera de serie, ¿no? Y de los mexas, ¿De los quién? de los mexicanos, de los jugadores mexicanos. Ay, Había un- Debe tener... sí. Cornelio García. Cornelio Garantía. era una garantía, Cornelio, sí. Primera base, ¿no? Me tocó Matías Carrillo mucho, que era un pelotero súper completo. Incluso, fíjate, recuerdo pláticas entre colegas. A ver, Oscar, ¿para ti quién es el mejor pelotero? Pero quitando a Matías. ¿No? Sin Matías. ¿Verdad? Porque todo el mundo Matías, ¿no? Después de Matías, de tan Pero ahorita espectacular. Matías es coach. Está de coach con Tucson. Ok. Con Tucson, si mal no recuerdo. Ha sido manager, incluso de Naranjeros, Sí. los llevó al campeonato de la Serie del Caribe en 2014. Que parecía pelotero, ¿no, Matías? Se mantiene en forma Sí. el gran Y Matías. es muy... con mucha energía. Sí. No, creo que sería... No me tocó Espino tanto, obviamente Espino es el más grande, ¿no? Pero Después de Matías, ¿a quién pondría? después de Matías. O sea, ya leímos que sí es Matías, pero ¿quién más? A su gusto, ¿no? Ay, pues entiendo que hubo también grandes ligas, mucho, pero Vinicio fue igual. Es que no nada más fue bateador, sino un Walter muy fino, Vinicio Castillo. Buena defensa, ¿no? Y luego ya entiendo perfectamente que que liderazgo déjalo por un lado, pero me parece que Vinicio era el tipo de pelotero que influía en el rendimiento de otros también, en el liderazgo que ejercía. aportaba, lo que alcanzamos a ver aquí en Hermosillo, ¿no? Es que lo que hacía y luego también lo que aportaba al equipo, no nomás lo que hacía No, por lo individual. individual. O sea, Y ves lo carismático, cómo lo quería la afición, ¿no? La sencillez de Vinicio. Un tipazo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que como entrenador no sé cómo le ha ido. No le ha ido No le- muy bien no le ha ido como muy manager, bien. ¿no? Como jugador. Hablando como pelotero, tremendo jugador. Como manager, sí, hay que decirlo, no ha tenido, No ha tenido el éxito. el despunte que se esperaba. Qué difícil, pero no dudo que lo pueda tener más adelante, ¿no? Ahora, él formó parte como coach de banca de Benjamin Hill en el Clásico Mundial de Béisbol, que también el coach de banca es como el segundo manager, ¿no? de un equipo. Entonces, Auxiliar técnico dicen en el fútbol. sí. Pues ya para cerrar, Oscar, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que quieran hacer pues narración de béisbol
o que quieran y que compartan esta pasión contigo del béisbol, algo que les quieras decir para cerrar el capítulo. Pues simplemente que le metan muchas ganas, disciplina, tolerancia, paciencia. Las cosas no llegan muy fácil y entiendo que la paciencia es algo que pues no se nos da, ¿no? Muy en cualquier ámbito. Sí, pero pues les pudiera decir que lo que ven en torno a la profesión de la crónica deportiva sí es muy, muy bonita, sí es gratificante, sí es lo que aparenta ser, sí, me parece que es fabuloso el tener, si tú quieres, la obligación de ver partidos, de ver juegos, de lo que para muchos es, pues no, el entretenimiento, hasta que te la pinteas de la escuela o del trabajo con tal de ver el encuentro, para uno es una obligación, entonces, pues es una bendición. 2 cositas para terminar, es novedad. ¿Quién lo bautizó como el Buki? Mirna Pineda, una compañera en Telemax, en Noticias Telemax, allá de 1992, cuando entraba a los noticieros. Cuando tomé la decisión, ¿sabes qué? Me salgo de la contabilidad, me meto a esta oportunidad que me están dando en televisión, en los espacios deportivos, cuando se enfermó José de Jesús Ruiz, y recién llegué en un programa, pues, formal. El noticiero es de lo más formal que puede tener la televisora. Entonces, llegué yo a los 21, no cumplía 22 años, 21 años, y pues delgadito, como niño, y por eso el término de Buki, que es eso, ¿no? Que es niño. Que comentaba en una anécdota que no le gustaba mucho, ¿no? Que lo hacía por enojar. Sí, Sí lo hacían, me gustaba. Lo hacían para enojarlo. No ¿O creo. no le gustó a usted? No creo, pero pues yo y sí. mostró su descontento de vamos a poner. Yo lo expresé en esta época, quién sabe cómo le hubiera ido. No, cuando tanto hablamos de que respeta, ¿no? Sí, las otras personas, sí, todo eso, ¿no? Pero no, siempre con el agradecimiento, muy profesional también, Mirna, en los noticieros, con la confianza, ella... una institución en esto. Voluntariamente. Sí, y era otra época también, entiendo perfectamente ese punto, ¿no? Y ni modo, es parte de lo que le tocó viví. Sí. Ahí lo bautizaron sin querer con el apodo. Y ya para cerrar, lo más difícil de ser cronista. Para usted. Caray. Pues ya dijo ahorita lo que se requiere. lo más difícil que para mí es ser cronista es crónica hablada y que demanda estar al 100 es justamente cuando estás enfermo, cuando andas mal de la garganta, que me ha tocado, ¿no? Y así va. Y sí es un tremendo reto, entonces eso se puede convertir en que ya están más preocupados de cómo va a salir el comentario que la calidad del comentario, entonces sí, digamos que es lo más difícil, ¿no? Porque ya estás... condicionados. Ya estás, híjole, me estoy oyendo mal, no la voy a hacer, que no se le ocurra pegar un jonrón a fulanito, porque no la voy a hacer, ¿no? Cositas así, donde... será limitado. Tenemos un gran trabajo de equipo y nos auxiliamos, Willy y un servidor, y eso lo entendemos perfectamente porque ante todo está la afición. ¿Por qué la afición? ¿Por qué el público tiene que escuchar eso? No, hay que tratar de... Pero siempre te sientes culpable, algo así cuando... Híjole, pero quieren que esté allí, ¿no? Me están pagando para que esté allí en la narración. Digamos que sería lo más difícil para mí porque sí me ha tocado. Porque sí me ha tocado, insisto, donde he puesto como prioridad cómo va a sonar a la calidad del comentario. Okay. Ahí está. Pues ahí está. Pues que vayan. Muchas gracias. Muchas gracias. Fanático de toda institución, maestro. Gracias. Muchas gracias. Que vayan a verlo. ¿Cuándo empieza la temporada? 15 de octubre. 15 de octubre por Telemax. Por Telemax, así es. Es cierto, y Megacable, ¿no? Volvieron a Telemax ya de... Sí, sí desde el año pasado. Transmitían, pero... Sí. Megacable, Megacable está con los derechos de la temporada, sí. Y Telemax va a tener las transmisiones también. Pero van a estar diferidas. Creo que sí. Hasta ahorita no te pudiera confirmar, pero sí me imagino que sí. Sí, por la programación. También lo pueden ir a ver a Béisbol al Día, ¿no? Sí. También en Béisbol al Día. Estamos de lunes a viernes ahí en Telemax a las 3 de la tarde. Excelente. Así es. Entonces está... redes, o hay... No tengo redes. No hay redes. Olvídense las redes, no hay redes.
Se descarga. Vayan a verlo, Béisbol del Día y las narraciones de los partidos de Naranjeros. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Nos da un gustazo que Conocerlo estar aquí. y tenerlo aquí con Y nosotros. pues ya está. Gracias. Somos de Hermosillo, decimos 8.138. ¡Vámonos!